Manejo de funciones. En el lenguaje C, como en muchos otros lenguajes de programación, podemos crear pequeños segmentos de código que deben ser identificados con un nombre único. Ninguna otra función ni ninguna otra variable puede tener el mismo nombre. Cada segmento de código lo vamos a delimitar con llaves. Cuando una función es creada, esta puede ser llamada desde cualquier otra parte del programa las veces que sea necesario. Cuando tenemos código que se va a repetir, es decir, que va a ser lo mismo varias veces, pues conviene crear funciones. Una función puede recibir valores para su funcionamiento. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números mediante una función, pues esta función tendrá que recibir los valores que se van a sumar. A dichos valores que recibe una función les vamos a llamar parámetros. Cuando nosotros mandamos llamar una función y le mandamos valores, esos valores los vamos a llamar parámetros. También una función puede ser llamada para alguna acción sin necesidad de regresar un valor, pero habrá funciones que al ejecutarse me tengan que devolver un valor, uno y solo uno, al momento de ser llamada. Para comprender mejor lo anterior, vamos a pensar en una función que se llama caminar. Esta función ya describe claramente los pasos a seguir para ejecutar dicho movimiento. Pensemos que uno de nuestros compañeros es esta función y le indicamos caminar. ¿Qué haría su compañero? Para ser más claro, tenemos que decirle cuántos pasos caminar. Por lo tanto, la función la llamaría de la siguiente forma: caminar 5. Esto ya me dice que camine 5 pasos. En este momento, este 5 es un parámetro que estoy enviando a la función caminar. Pero además voy a agregar que el valor 1 significa caminar de frente, el valor 2 significa caminar de reversa, el valor 3 caminar a la derecha y el valor 4 caminar a la izquierda. Por lo tanto, la instrucción completa para pedirle que camine 10 pasos a la derecha sería caminar 10,3. 10 es el parámetro que indica los pasos y 3 es el parámetro que indica la dirección en la que va a caminar. Veamos la siguiente secuencia de instrucciones: caminar 10,1, después caminar 5,2, 5,3, 10,4, 5,3, 5,2. Siga esta secuencia y responda a la pregunta: ¿a qué distancia del punto original nos encontramos después de recorrer esta secuencia de instrucciones? Haga el ejercicio. Cuando una función es llamada solo para ejecutar alguna acción y no va a regresar ningún valor, la vamos a llamar una función de tipo void. Cuando nosotros creamos una función de este tipo, le estamos indicando a nuestro compilador que dicha función no va a regresar valor alguno. Veamos un ejemplo. En este caso estoy creando la función void error. La función es void, es decir, no va a regresar ningún valor. La función se llama error, es un nombre único que no se va a poder repetir, y entre los paréntesis definiría los parámetros si es que los va a recibir. En este caso no los va a recibir. Aquí están las llaves que delimitan las instrucciones que la función error va a tener. Simplemente va a desplegar un mensaje que va a decir error, valor fuera de rango, y hace una pausa. Observe ahora el main. X es igual a 0. Mientras X sea menor que 1 o X sea mayor que 100, indica el valor de X. Leo un valor X. Supongamos que doy un valor de 105. ¿X es menor que 1? No. ¿X es mayor que 100? Sí. Como están conectadas con un O, entonces la condición sí se cumple. Por lo tanto, mandará llamar a la función error, lo que hará que se despliegue un mensaje de error. Veamos línea por línea a nuestra función. En la primera línea digo void error. Observe que no lleva punto y coma,
Nuevamente, lo que indica el inicio y el fin son las llaves. En esta línea estoy indicando mediante void que no va a regresarse ningún valor. Error me define el nombre único de mi función y después tengo los paréntesis que al indicarlos de esta forma estoy diciendo que no va a llevar parámetros. Posteriormente tengo la llave que indica el inicio de la función. Después tengo las instrucciones que se van a ejecutar dentro de la función, en este caso un printf y una pausa, y posteriormente tengo la llave que indica el final de la función. Viéndolo en su conjunto, pues nuevamente, ¿verdad? Tengo void error, void indica que no se regresa valor, error es el nombre único y los paréntesis indican que esta función no requiere parámetros para su ejecución. Tengo la llave que inicia, las instrucciones que se van a ejecutar y la llave que está terminando la función. Viéndolo en su conjunto, cuando yo mande llamar a la función de error, se va a ejecutar este letrero, esta pausa, y se va a detener el proceso hasta que oprima un enter. Oprimo enter y la función va a continuar. Es importante recordar que las funciones pueden o no pueden requerir parámetros. En el ejemplo anterior vimos la función error que no requiere de parámetros y eso lo indiqué usando los paréntesis abierto y cerrado. Pero cuando sí vamos a requerir de parámetros, es necesario indicarlos desde el momento mismo en que la función se va a crear. Viendo el siguiente ejemplo, le digo void error entero er. Nuevamente, void indica una función que no va a regresar valor. Error es el nombre de la función y en este caso le estoy diciendo que voy a requerir de un parámetro de tipo entero. Si el parámetro que recibo aquí vale 1, va a desplegar este mensaje de error. Si vale 2, va a desplegar este otro mensaje de error. Y si le digo 3, va a desplegar este otro mensaje de error. Después de desplegar el mensaje que corresponda, hará una pausa. Y terminará mi función. Nuevamente viendo esta parte, ya lo describimos, void indica no regresa valor, error es el nombre único y int er define que va a recibir un valor entero. Pero ¿cómo le mando el valor a este parámetro que se llama er? Observemos cómo lo estoy manejando en el main. En el main digo, mientras x sea menor que 1 o x sea mayor que 100, dame el valor de x. Si ese valor no se cumple, entonces llámame a la función de error con un 1. Eso hará error valor fuera de rango. Aquí estoy mandando el valor que va a recibir este parámetro. Después leo una variable y, igual hago la validación y nuevamente le mando el error de opción fuera de rango. Además pregunto, si la y es igual a 0, ahora mándame llamar la función de error, pero con un valor de 2, lo que me dirá error opción incorrecta. En este caso lo ideal hubiera sido mandarle un 3 para que me dijera no hay división entre 0. Se trata solo de un ejemplo. Ya vimos, lea esta diapositiva con cuidado, de cualquier forma ya describimos cada una de las partes. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo. Estoy creando una función que se llama void suma, que va a recibir 2 parámetros para ejecutar, y también una función de error que va a recibir un solo parámetro. Vamos a ver main cómo funciona. Main manda llamar a error 1 cuando el valor está fuera del rango. Error 1 me dice que x está fuera del rango. Posteriormente, si hay un error con el valor de y, mando llamar a error 2. Error 2 me va a desplegar valor en y fuera de rango. Y por último, mando llamar la suma con el valor x que acabo de leer y con el valor y que acabo de leer. Suma recibe esos dos valores y los guarda en A y en B.
La variable R es igual a la suma de A más B y despliega el resultado R. Posteriormente hace un error 3. 3 es simplemente un letrero que dice pausa, oprima Enter para continuar. Observe cómo en este caso la función error recibe un parámetro pero no va a regresar valor. La función suma recibe dos parámetros y tampoco regresa un valor. Aquí me despliega el resultado. Eso es lo ideal de las funciones. Observe cómo la función error la estoy usando para tres situaciones diferentes. Cuando hay error en X, cuando hay error en Y, o simplemente desde aquí para hacer una suma. Note también cómo una función puede ser llamada desde main o puede ser llamada desde otra función. En este caso, error con un valor 3 lo mando llamar desde la función suma. Ya analizamos con cuidado y en este caso estoy definiendo dos parámetros, ¿verdad? A y B de tipo entero que van a recibir un valor. Observe esta otra definición de función. Void suma entero A flotante B. En este caso estoy diciendo que el primer parámetro va a ser de tipo entero y el segundo parámetro va a ser de tipo flotante. Siempre tengo que definir el tipo de cada uno de los parámetros, porque los parámetros a recibir pueden ser diferentes. Veamos otro ejemplo. Aquí estoy recibiendo un parámetro entero que guardaré en A, un parámetro flotante que guardaré en B y un parámetro entero que recibiré en C. ¿Cuántos parámetros estoy definiendo? 3. ¿De qué tipo son? Un entero, un flotante y otro entero. Bien, veamos ahora las funciones que sí me van a regresar un valor. Se trata de funciones que además de ejecutar una acción, van a regresar un valor en la línea que los manda a llamar. Vamos a ver la función int factorial. Observe cómo aquí ya no se trata de void, se trata de un int, lo que quiere decir que esta función me va a regresar un valor entero. Veamos cómo la mando llamar. Primero le digo que x es igual a 0 y valido que x esté entre 1 y 100. Si hay error, mando llamar a error 1. Eso me dirá valor fuera de rango. Posteriormente le digo que z es igual al factorial de x. Ojo, aquí está la clave. Z igual al factorial de x. Mando llamar la función factorial y mando como valor la x que acabo de leer en este punto. Estoy enviando x. Se ejecuta en el ciclo del factorial y una vez que termina, regresa este valor que se llama fact, valor que fue calculado dentro del ciclo. Retorna este valor. Al retornar este valor se va a guardar en la variable z. Por eso es que ahora le digo el factorial de %d es %d y defino x, z, que son los dos valores que va a definir. Llamo a error con un 2 y eso quiere decir hazme una pausa. Hemos analizado ya cómo funciona una función que sí regresa un valor. Observe nuevamente esta diapositiva con cuidado para comprender lo explicado en la diapositiva anterior. Observe la declaración de las siguientes funciones y diga si dicha función va a regresar algún valor y en caso afirmativo diga de qué tipo es el valor que va a regresar. Además diga si va a recibir parámetros y en caso afirmativo diga cuántos parámetros va a recibir y de qué tipo son. Veamos el primero, void suma. Void me dice no va a regresar valor. Los paréntesis me dicen que no va a recibir parámetros. Entonces, esta es una función que no regresa valor y no recibe parámetros. Veamos la siguiente. Float db, entero x, flotante y. Primero, esta función me está diciendo que sí va a regresar un valor y que ese valor que va a regresar es de tipo flotante. Además, va a recibir dos parámetros, un entero x y un entero y. Esta función se llama db. Resuelva y diga cómo funcionan las demás declaraciones.
Es muy importante que elabore todos los ejercicios que se muestran en la diapositiva. Nosotros tomaremos alguno y resolveremos el ejemplo en el siguiente video.